Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Radio Podcast del Círculo de Estudios Antiespecistas. Yo soy Fran Combina y en esta ocasión les traemos un capítulo del libro de la licenciada Rocío Hernández, alias Nutriloca, titulado el libro Comemos lo que somos, la comida cambia el mundo, un ensayo con ciencia, ética y amor, editado por la editorial Planeta en el año 2023, así que es un libro reciente. El capítulo que les traemos hoy particularmente se titula Nutrición desde una perspectiva de género, y como idea central se le dedica todo un capítulo porque a la autora le parece una idea fundamental, que no constituye una simple adición temática, sino una lente o lupa para analizar el mundo que implica un posicionamiento político y una responsabilidad. La autora aclara que su propósito es desnaturalizar y cuestionar las narrativas y estereotipos fuertemente arraigados que, aunque invisibles, operan constantemente a nuestro alrededor. Aquí ella utiliza cierto fundamento filosófico apoyándose en la idea de la escritora Londa Schimbinger, en donde dice que ni la ciencia ni los cuerpos existen fuera de la cultura. Es decir, que esto establece el marco de que tanto el conocimiento científico como la experiencia corporal están mediados por el contexto sociocultural. Así vamos a ver que a lo largo de este capítulo la autora entrelaza muy a su manera, como lo es su frase de todo tiene que ver con todo, la interseccionalidad, la desigualdad de género en el acceso a los alimentos, la carga del trabajo de cuidado no remunerado y la crítica a la gordofobia, además de su crítica al modelo médico hegemónico dominante. En esencia, el libro argumenta que la salud, los cuerpos y la alimentación son fenómenos políticos y sociales y no meramente biológicos. En primer lugar, para avanzar en una perspectiva de género, hay que entender a este como no un hecho biológico, sino la percepción y la realización concreta y simbólica de la vida social. Una construcción cultural que nos asigna roles y expectativas. Esta construcción se manifiesta en todas partes, a menudo de formas tan sutiles que se vuelven invisibles. Por ejemplo, en los juguetes. Para las niñas se dirigen el set de belleza y los juguetes de limpieza, y para los niños se destinan los juegos de ingenio, de magia y de armas. Estos roles y expectativas se presentan como narrativas naturalizadas. Aunque hoy están fuertemente cuestionadas, siguen operando a nuestro alrededor de manera constante, volviéndose difíciles de identificar y desafiar. Estos mandatos iniciales sientan las bases de futuras expectativas sobre cómo debemos alimentarnos, cómo deben ser nuestros cuerpos y qué roles de cuidado se espera que asumamos. Y esto viene de la mano con el concepto de interseccionalidad, término acuñado por Kimberly Williams Crenshaw en 1988. Es el marco teórico que nos permite entender cómo una persona puede experimentar opresión o privilegio basándose en la interacción de múltiples categorías sociales: el género, la etnia, la raza, la clase social, la discapacidad o la orientación sexual. No actúan de forma aislada, sino que se superponen y potencian entre sí. Estas entrecruces de interseccionalidad generan lo que podemos entender como privilegio, y acá la autora cita a la escritora Sara Ahmed para entender el privilegio como un dispositivo de ahorro de energía. Es decir, tener un privilegio, ser blanco, hombre, heterosexual, etc., no es culpa de la persona que posee ese privilegio, pero implica no tener que dar explicaciones constantes ni enfrentar barreras que para otros son sistemáticas. Reconocerlo es fundamental para entender las desigualdades. Es decir, que este dispositivo de ahorro de energía que implica el privilegio permite justamente no gastar energía en estas explicaciones, en estas justificaciones que las personas que van en contra de lo que se espera según estereotipos y perspectivas generalizadas en la sociedad tienen que estar dando constantemente. Este sistema crea una dualidad donde ciertas identidades se sitúan en una zona de privilegio naturalizado, mientras que otras se ubican en una zona de opresión y resistencia. Ahora la autora se pregunta, o le pregunta a los lectores, ¿por qué es esto crucial para la nutrición? Y responde que porque la experiencia de una persona frente a la comida y la salud está determinada por la suma de sus identidades. No es lo mismo ser mujer blanca que ser mujer negra y pobre. La suma de estas categorías complejiza radicalmente el nivel de análisis y la experiencia de vida, particularmente también en función de las decisiones. Así, reconociendo estas desigualdades, la autora se propone analizar lo que ella llama el sistema alimentario capitalista, que es el sistema alimentario que opera a nivel global y en todas nuestras sociedades actuales, y que es profundamente desigual. Pero además de desigual, genera mitos como el de que
El hambre es una consecuencia de la falta de alimentos en la actualidad y en el mundo. En cambio, lo que reconocemos es que es el resultado directo de la carencia de acceso y de las profundas desigualdades en los mecanismos de distribución de la comida. Las mujeres juegan un papel central pero precarizado en el sistema alimentario global. Y en este caso la autora pone datos que son muy contundentes. Por ejemplo, en América Latina y el Caribe, el 32.4% de las mujeres sufre inseguridad alimenticia, en comparación con el 25.7% de los varones, lo que significa que un tercio de ellas la están pasando mal con respecto al hambre y no acceden a las kilocalorías necesarias para subsistir. En oposición, las mujeres rurales producen entre el 60% y el 80% de los alimentos en los países más pobres y representan el 43% de la mano de obra agrícola mundial. También se habla de una brecha de acceso. Dice que si las mujeres, por estos datos que acabamos de dar, si las mujeres tuvieran el mismo acceso de recursos productivos, es decir, tierra, crédito y educación, que los hombres, podrían reducir entre un 20 y un 30% más podrían producir entre un 20 y un 30% más de alimentos en el mundo. En este caso, la nutrición es un pilar fundamental del trabajo de cuidado no remunerado, una labor realizada mayoritariamente por mujeres. En Argentina, por ejemplo, las mujeres realizan el 76% de estas tareas, que incluyen planificar, comprar y cocinar los alimentos para toda la familia. A esto se le suma lo que se llama la feminización de la pobreza, es decir, la enorme cantidad de mujeres que son viven bajo la línea de pobreza, que el número es muchísimo, en proporción es muchísimo mayor que la de los varones, por lo cual se llama una feminización de la pobreza, que al mismo tiempo, como veíamos recién, va a contramano de la idea de que las mujeres son las que más participan del sistema alimentario hegemónico, las que tanto se dedican a las tareas de cuidado, en particular la nutrición, pero no exclusivamente, y en la producción de alimentos, pero también son las que menos tierras y recursos poseen. Todo lo cual habla de un sistema alimentario hegemónico que está sostenido a partir de una gran desigualdad y responde a un modelo económico capitalista y feroz donde los alimentos son vistos como mercancías. Pero la perspectiva de género y la visibilización de desigualdades no se detiene aquí, sino que también denuncia cómo esto aplica también en el sistema científico, incluida la nutrición, ya que esta ha sido construida desde una visión androcéntrica del mundo, es decir, centrada en una figura masculina. En los campos de estudio generalmente se ha estudiado solo a varones cis, tomándolos como características universales, es decir, tomándolos como la norma. Cuando se ha incluido a las mujeres ha sido para evidenciar supuestas diferencias. Este sesgo androcéntrico es peligroso porque limita la comprensión de la pluralidad de cuerpos y el proceso de salud-enfermedad, atención y cuidado. Lo que podemos entender como modelo médico hegemónico convierte la salud, la enfermedad, la atención en una mercancía y la desigualdad así se profundiza. A menudo se coloca al paciente como el responsable de su enfermedad, por ejemplo atribuyendo culpa a quienes tienen sobrepeso o obesidad porque se asume que no se cuidan, lo cual constituye una violencia institucional y profesional. Esto, por lo tanto, se aúna directamente con el concepto de gordofobia en este sentido. Según la definición de la activista Magdalena Piñero Bruschi, la gordofobia es simple y llanamente la discriminación que sufren las personas gordas por el hecho de serlo. Esta discriminación incluye humillación, invisibilización, maltrato y exclusión. El índice de masa corporal, IMC, una herramienta central en el discurso sobre la salud y el peso, tiene un origen bastante problemático. Fue creado por Adolphe Quetelet, un astrónomo, sociólogo y estadístico del siglo XIX, y no un médico. Y se basó en una obsesión con encontrar al hombre medio, el León Moyen, un promedio abstracto que buscaba estandarizar las características físicas de la población. Quetelet entonces creó un modelo normativo de lo que es un cuerpo normal. Todo lo que se aleja de esa norma estadística pasa a ser considerado una deformidad o una enfermedad, patologizando así la diversidad corporal. La gordofobia opera como un sistema de opresión a través de lo que Piñero llama el tripartito gordofóbico, que es estético, moral y de salud.
En primer lugar, el estético jerarquiza los cuerpos. Aquellos que se adaptan al ideal de belleza hegemónico son validados, mientras que los que no son invisibilizados, ridiculizados o tachados. Este ideal es sostenido por la multimillonaria industria de la cultura de la dieta, que Noami Wolf describió como el sedante político más potente en la historia de las mujeres. Una población tranquilamente loca es una población dócil. De nuevo vemos como acá la perspectiva de género es crucial, en donde este sesgo gordofóbico que tiene un esquema tripartito afecta más particularmente a las mujeres, ya que la carga y la presión para cumplir con los roles y la presión del modelo normal estético es más fuerte hacia las mujeres. Después está el elemento moral, en donde se culpa a la persona gorda por su cuerpo, atribuyéndolo a una falta de voluntad o a no querer cuidarse, y asocia la gordura con un defecto moral o incluso un delito. Y en la salud, por último, utiliza el discurso de la salud para justificar la discriminación. Se ignora que el peor factor de riesgo para la salud de una persona gorda es a menudo la propia discriminación que sufre y no tanto su condición misma de gorda. Todos estos discursos y estigmatizaciones gordodiantes se justifican oficialmente dentro de un enfoque tradicional de la salud, conocido como el modelo médico hegemónico mencionado anteriormente, el cual presenta dos rasgos problemáticos que perpetúan la desigualdad. Por un lado, el biologicismo, que se enfoca casi exclusivamente en los procesos biológicos del cuerpo, considerando como anécdotas los determinantes sociales, culturales y psicológicos de la salud, al mismo tiempo que también se produce una asimetría de poder, en la que se establece una relación vertical donde el profesional, médico o nutricionista, ocupa un rol activo y de saber, mientras que el paciente o consultante es relegado a un rol pasivo e ignorante. Esta dinámica puede generar violencia institucional y abuso de autoridad, dejando a la persona consultante con una sensación de angustia o sintiendo que el problema no es suyo. En este caso, la ciencia no ha sido neutral. Históricamente ha sufrido un fuerte sesgo androcéntrico, como mencionábamos antes, y en donde se ve el dato claro de que solo el 28% de quienes investigan en el mundo son mujeres. Entonces, para construir un enfoque más justo, la autora dice que es necesario adoptar una perspectiva nutricional antigordodiante. Esto no significa ignorar la salud, sino todo lo contrario, implica entenderla en un sentido amplio, mucho más allá de un cuerpo en particular. Frente al argumento de que no debemos normalizar la obesidad, esta perspectiva nos invita a preguntarnos, ¿entonces debemos seguir normalizando un estándar como el IMC, creado por un astrónomo en el siglo XIX? El objetivo real no es hacer una apología de la obesidad, sino normalizar la diversidad corporal y trabajar activamente para eliminar los sesgos que nos impiden ofrecer un cuidado justo y eficaz. Así, la autora dice que la justicia social se alcanza cuando dejamos de imponer un modelo único y empezamos a reconocer que el mundo es plural. La tarea es, entonces, visualizar y visibilizar esta diversidad en toda su riqueza. Como profesionales y como personas, nuestra tarea es precisamente esa, ajustar nuestros lentes para ver y validar y defender esa diversidad en cada consulta, en cada plato y en cada cuerpo. Así termina el capítulo del libro de Rocío Hernández. Esperamos que les haya gustado. Llegamos hasta aquí el día de hoy. No olviden dejar sus comentarios, su like, compartirlo a quienes crean que les pueda interesar y así seguir creciendo en esto que es Radio Podcast del Círculo de Estudios Antiespecistas. Muchas gracias y nos vemos la próxima.